Pues, buenos días, hermanos. Qué grato es poder reunirnos este día y adorar al Señor, recordando su venida, su primera venida, y también la obra que hizo, el propósito de esa venida. Y recordemos, hermanos, que hemos estado estudiando la primera carta a los Corintios. Ya en el capítulo 15, al capítulo 15 hemos llegado, y justamente de la resurrección de Cristo nos habla el capítulo 15. El tema acá es la resurrección corporal, y es la resurrección de todos los creyentes. Es importante observar que Cristo hace su obra conforme a las Escrituras. Ha dicho que murió, fue sepultado y resucitó, todo conforme a las Escrituras en los primeros pasajes. Luego Pablo nos da testimonios de la resurrección y cómo es de que uno puede conocer por gracia al Señor Jesucristo y cómo opera la gracia en cada uno de los creyentes, hermanos. Eso es el contexto que hemos estado viendo en el capítulo 15. Y un contexto más amplio es la idea de que los corintios tienen mucha influencia de ciertas ideas que estaban alrededor y que eran en parte también soberbios y orgullosos de estas ideas. Recordemos que Corinto era una ciudad con una economía muy fuerte y una educación también bastante elevada. Competían en eso con Atenas. Tanto así que han permitido que personas ingresen y ya no solo provoquen el mal comportamiento que hemos estado viendo en toda la carta, los pleitos, las discusiones, la vida licenciosa, el mal comportamiento adentro y fuera de la iglesia, sino que comenzaron a negar el evangelio, la doctrina de la resurrección. Y es interesante que en este pasaje, desde el versículo 12, Pablo comienza a utilizar una forma de argumentación muy conocida en su época. Lo que nosotros o es conocido en la lógica formal como modus tollens. Ahorita les digo de qué va esto, pero era algo de la lógica de la época. El sucesor de Aristóteles, Teofrasto, fue de los primeros que utilizaron la forma de argumentación que se llama modus tollens. Y cuando hablamos de Aristóteles, hermanos, estamos hablando de 3 siglos y medio antes de Cristo. La lógica en Grecia era una educación sumamente importante. Y Pablo va a comenzar a utilizar esta forma de argumentar. Si armamos el modus tollens, es si algo implica una cosa, pero negamos lo que es implicado, entonces también negamos lo que originó. Por ejemplo, y sé que está un poco difícil ahí, pero ejemplificándolo es más fácil.
Si el agua hierve, hay vapor. Eso podríamos observarlo en la cocina de nuestra casa. Si no hay vapor, entonces el agua no hierve. Y eso es un modus tollens. Pablo va a utilizar esta forma de argumentar. ¿De qué forma? Si Cristo resucita, resucitamos. Si no resucitamos, entonces Cristo tampoco resucitó. Esa forma lo va a estar repitiendo en este fragmento que vamos a estudiar desde el versículo 12. Es una forma de argumentación y van a ver que lo repite Pablo. Si Cristo resucita, resucitamos. Como dicen que no hay resurrección de nuestra, entonces tampoco Cristo resucitó o Cristo resucita. Es importante ver este tipo de estructuras. Y hermanos, aquí siempre me detengo un poco porque han habido en la historia de la iglesia, incluyendo en nuestra época, diferentes teólogos que algunos se llaman racionalistas, otros se llaman irracionalistas o irracionales. En la historia de la iglesia, uno de los que llaman irracional es Martín Lutero, porque él acusaba al aristotelismo, a la lógica, de ser un instrumento de Satanás que corrompe las escrituras y corrompe nuestro ser. Y yo le tengo mucho respeto a Martín Lutero, hermanos, pero cuando habla de la consubstanciación, utiliza un lenguaje aristotélico, porque no podemos obviar la lógica en nuestras vidas. Sin embargo, hay que saber que es un instrumento y Pablo, hermanos, está utilizando esta forma de argumentar cuando le escribe la carta a los Corintios. Y sabemos que las escrituras son inspiradas por Dios. Entonces, no es de que el cristianismo sea un absurdo que no conozca nada. Debemos de conocer, debemos saber usar, pero no debemos depender de ello. La lógica es un instrumento, pero el otro extremo es el racionalismo. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Ya lo hemos visto en el capítulo 2. Dice, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, son insuficientes, pues no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La lógica, hermanos, es un instrumento que es bueno conocer. Pero nuestra dependencia no es en silogismos aristotélicos. Nuestra dependencia es del Espíritu Santo que nos ilumina y nos hace comprender las Escrituras. Solo, por ejemplo, acá habla de que si Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo es que hay algunos que no dicen, que hablan de que no hay resurrección? Nosotros podemos leer el pasaje y en dependencia del Espíritu Santo entender el pasaje. Pero si sabemos que hay un modus tollens acá, podemos observar y profundizar porque es un instrumento. Es un instrumento, pero no dependemos de ello. Utilicemos los instrumentos y yo en esta época con las computadoras cuánticas, una de las cosas que están
pensando hacer es de dejar a un lado la lógica aristotélica que ya lleva 23 siglos en funcionamiento y que nadie pueda acercar o evadir la lógica aristotélica. El principio de identidad que A es igual a A. A es igual a A. Pero ahora quieren que A puede o no ser igual a A. Y entonces, si dependemos nuestra fe de la lógica, hermanos, cuando venga una nueva lógica y destruya lo que hizo Aristóteles, vamos a también tener que cambiar de teología, y eso no es así. Pero tampoco vayámonos al extremo de eso de la lógica, ¿a quién le importa? Usar el cerebro, ¿a quién le importa? Yo quiero sentir, y eso es uno de los problemas más importantes de nuestra época. Que las personas no quieren usar el cerebro, sino sintamos la presencia del Espíritu Santo. Vivamos emociones. No se quieren esforzar mentalmente en leer las Escrituras. Que el Espíritu Santo nos ilumine, pero ¿qué nos va a iluminar si no estudiamos? Entonces, hermanos, dependamos del Espíritu Santo en nuestro razonamiento. Es importante. Utilicemos como instrumento todo lo que está a nuestro alrededor. Pero es dependencia del Espíritu Santo. No nos vayamos a los dos extremos. Y hermanos, el Señor se ha revelado de manera escrita, de tal forma que usted puede utilizar su mente y comprender lo que está ahí. No es me voy a poner a llorar a ver si el Señor se revela en mi llanto o algo por el estilo. Este libro es la revelación. Léalo. Bueno, pero retomemos la idea principal, es si Cristo resucita, nosotros resucitamos. Si no resucitamos, entonces Cristo no resucita. Es negar la resurrección de Cristo. Y antes de entrar a ver versículo por versículo, los invito a orar. Señor, te alabamos y te damos gracias, Señor. Nuestro corazón, nuestra mente se rinden ante ti y te agradecemos por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, en esa revelación inerrante que nos has dejado, en esa revelación que nunca falla, Señor, en el tiempo, que es la misma desde que Pablo la escribió hasta el día de hoy. Tú nos has dejado tu voluntad por escrito, Señor, y te pedimos que nos podamos acercar a ella y poder comprenderla. Sabemos que hay un estudio que debemos de hacer, de leer, que podemos analizar gramaticalmente, Señor, las palabras que están escritas, pero todo eso lo hacemos dependiendo de tu Espíritu Santo. Danos esa iluminación y esa guianza, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y veamos, versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Vean que comienza de que algunos han
predicado la resurrección de Cristo, y lo vamos a retomar más adelante en el versículo 15. Entonces, la segunda frase es: ¿cómo es de que dicen entre vosotros que no hay resurrección? Dentro de la iglesia habían personas que negaban esta doctrina. Y hermanos, eso pasó hace 2000 años, casi 2000 años. Y en nuestra época también hay personas que dicen lo mismo. De hecho, en este sentido quiero que veamos, si ustedes cuando lleguen a su casa lo pueden buscar, un teólogo del siglo pasado, que algunos lo consideran el erudito más grande del Nuevo Testamento, Rudolf Bultmann. Hermanos, él era alguien estudioso del griego, de los mejores diccionarios que hay en griego, como lo es el que hizo la edición Kittel. Muchos artículos son de Rudolf Bultmann. Y si usted busca en ese diccionario una palabra en griego, no solo dice los sinónimos de esa palabra, dice de dónde viene del griego clásico, de cómo lo usaron en la Septuaginta, cómo se usa en el Nuevo Testamento, cada autor cómo utiliza esa palabra. Entonces es un estudio arqueológico también lo que tenemos de los estudios de Bultmann. Tienen una información muy amplia. Y por eso es de que hay algunos que creen que hasta es el mayor erudito del Nuevo Testamento. Pero también se conoce como el teólogo de la desmitificación. Y una de las cosas que él decía: ¿cómo es de que ahora hay radio y televisión y tenemos tanta tecnología? Es del siglo pasado. Y todavía sigamos creyendo en mitos como que Jesús hizo milagros. Si ahora la ciencia va tan adelantada que un cristiano no puede creer en milagros, incluyendo la resurrección. ¿Y qué decía? Después de ser erudito, un genio, un conocedor, el Nuevo Testamento no es confiable. Hay que cortar todos esos milagros y dejar a un Jesús histórico. Y por eso es, hermanos, que aún con toda la genialidad que pueda tener alguien en el conocimiento de griego, del Nuevo Testamento, de otros escritos alrededor, porque no solo el Nuevo Testamento se escribió en griego, con toda esa gran mente y conocimiento, ¿en dónde estará Bultmann? Vamos a decir que todo ese conocimiento lo ayudó a conocer a Cristo. No, hermanos. Hay algunos que dicen: bueno, es que Bultmann tenía unas creencias torcidas, pero era un buen pastor, se preocupaba por la gente. Por eso es de que dice que Jesús había que desmitificarlo y dejar a una persona humana únicamente. Pero hacía obras de misericordia y se portaba bien, y lo catalogan como buen pastor. Yo digo, un buen pastor enseñando una herejía tan evidente. Acá creemos que un buen pastor es el que expone las Escrituras. Pero dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. Y pues, aún con eso, negando la resurrección.
Hermanos, yo sé que también hay algunas sectas que se dicen ser cristianas, yo no creo que lo sean, que creen que uno se muere y ahí se queda en la tumba. Entonces, ¿será que ellos son cristianos? ¿En dónde estará Bultmann ahora? Se murió en los años 70. Vamos a decir, ay, el hermano Bultmann. Yo espero que alguien lo haya evangelizado antes de que se muriera, pero si niega la resurrección, por muy bueno de obras de misericordia y lo que quieran, no tenía la fe adecuada. Yo creo que si Bultmann no se arrepintió, ahora está en el Seol, hermanos, esperando una eternidad en el infierno, y lo digo claramente, y no podemos decir, ay, hay que ser misericordioso. La fe tiene un contenido que no se puede negar. Y vean, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. La negación de la resurrección de los hermanos es, no hay resurrección de los hermanos, entonces resulta en la negación de la resurrección de Cristo. Es posible que haya algunos que crean dentro de la iglesia de Corinto que Cristo fue algo único en cualidades y por eso es de que solo Cristo resucitó. Usted y yo nos vamos a quedar muertos, esa es la idea. Cristo porque era Dios, entonces Él sí podía resucitar, pero los hermanos no. Esa es la idea de esta frase. Y hermanos, lo que nos dice Jesús en Juan 11, 25, 26, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso lo dijo cuando iba a resucitar a Lázaro. El que cree en mí no morirá eternamente. El mismo Jesús está hablando acerca de la vida eterna que Él da. La resurrección de Cristo, hermanos, no es un hecho aislado. Tiene implicaciones en el futuro de nosotros como creyentes. Cuando se niega la resurrección de Cristo, estamos negando nuestro futuro como creyentes. Versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Comienzo con vana es también vuestra fe, porque vamos a ver la predicación de Pablo. Si Cristo no resucita, entonces la fe, hermanos, es vacía. La fe cristiana sería una fe sin propósito. Usted se muere y se queda ahí como un animal, como cualquier perro o gato que se muere, ahí se queda el cuerpo, se descompone y se terminó. Pero no. La fe cristiana tiene resultado. Sin embargo, si se niega la resurrección, la fe es sin resultado. Y voy a decir que esta palabra vana también tiene la idea de ser una tontería. Si no hay resurrección, la fe cristiana sería una tontería también. Un sinsentido, un sin propósito, vacío. Hay religiones que creen que después de la muerte no hay nada. ¿Qué fruto tiene tener esa fe? Sería una fe vacía.
Pero veamos que no solo la fe es vacía, sino dice antes, vana entonces es nuestra predicación. Y la predicación de Pablo incluía la resurrección, porque es parte esencial del Evangelio. Creo que por el tiempo voy a dar las citas y espero que ustedes la apunten y la puedan buscar en su casa, pero por ejemplo, con el rey de Agripa en Hechos 26, 22 y 23 dice, pero habiendo obtenido el auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron habían de suceder, que aquel Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Habla de Cristo, el primero que resucita de los muertos. Pero vamos, también comenzamos en Hechos y les leo también Romanos 8:11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así como el Espíritu Santo participó en la resurrección de Cristo, también participa de nuestra santificación y de nuestra glorificación. Romanos 8:11. En Primera de Corintios, pues estamos viendo aquí el capítulo 15. Segunda de Corintios 4:13, 14. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Hablando en un contexto de sufrimiento, la esperanza de los creyentes en un contexto de sufrimiento está la resurrección. Sabiendo que resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Dios resucitó. ¿Y cómo se presenta a Pablo? Como apóstol de Dios y de Jesucristo que resucitó de los muertos. Es la presentación de Pablo. Efesios 1:20. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentando a su diestra en los lugares celestiales. Hablando del Espíritu Santo, resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Pero luego sigue ya hablando de los creyentes en Efesios 2:5, 6 y 7. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo en Efesios habla de la seguridad, hermanos, que pasa de la resurrección. Y vean que dice, con Él nos resucitó. Con Él nos resucitó. Eso, ¿qué tiempo es? Eso es pasado. Pero usted y yo estamos sin haber resucitado todavía. ¿Por qué Pablo usa este pasado? Por esa seguridad. Está tan seguro que va a ser la resurrección de los creyentes que lo pone en pasado.
recalca esa seguridad. Eso, si ustedes lo quieren buscar, se llama auristo proléptico. Entonces, es tanta la seguridad que lo pone como un hecho que ya pasó. Filipenses 3, 9 al 11. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Recordemos, en este pasaje Pablo ha estado hablando de las obras que él hacía como judío, y todo eso para Pablo era basura. Pero él quiere ser hallado en Cristo, no por su propia justicia. Y nos dice que él quiere conocer por la fe y el poder de la resurrección. Ahora, la participación de los padecimientos no es de que usted y yo vayamos a sufrir los mismos dolores que Cristo sufrió en la cruz, esos fueron únicos. Pero hay un símil, y el versículo 11, si alguna manera llegase a la resurrección, no es una duda, es una forma humilde de hablar de Pablo, pero va a participar de la resurrección de los muertos. Colosenses 2, 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo de él, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nos habla de la resurrección. Y en la participación en esa idea del simbolismo del bautismo, de ser sepultados con él, pero también resucitados con él. Entonces, la predicación de Pablo, hermanos, incluye la resurrección. Veamos un último pasaje explícito acerca de la resurrección en Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, del 14 al 16. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nos habla de la resurrección cuando venga el Señor. Es un pasaje hermoso, hermanos. Si vemos, aquí hemos tratado desde Hechos, que en Hechos lo escribe Lucas, y que en cada carta Pablo va mencionando la resurrección explícitamente. Ahí está la palabra resucitar, levantar. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, nos faltan algunas cartas de Pablo. En Segunda de Tesalonicenses, el tema de la carta es la segunda venida corporal. En Primera de Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo acerca del misterio de la piedad, en el capítulo 3, habla de visto de los ángeles, y ese visto de los ángeles puede tener algunas interpretaciones, pero en cualquier interpretación
implica la resurrección de Cristo, pero no está explícito, no dice la palabra resurrección, sino visto de los ángeles. En segunda de Timoteo, en el capítulo 2, quizá ahí sí está la palabra resurrección, hablando de Himeo y Feleto, que desvían la doctrina de la resurrección. En el capítulo 2 de Timoteo. En Tito capítulo 3, nos salvó para justificarnos y hacernos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nos habla de la vida eterna en la resurrección. Quizá la única carta, hermanos, que después de haber leído todas las cartas de Pablo, no vi una referencia explícita o implícita, es la carta a Filemón. Recordemos que esa carta Pablo escribe a Filemón para que acepte a Onésimo. Y aún uno de los propósitos que tenemos ahí en esa carta es justamente la redención. Pero probablemente por ser una carta donde no está dando instrucciones explícitas, sino es la petición de Pablo a que acepte y reciba a Onésimo, es posible que por eso no haya explícitamente o implícitamente una referencia a la resurrección, que no sea una prédica como tal, como si viene haciéndolo en las demás instrucciones, ya sea a la iglesia o a Timoteo y a Tito. Entonces, ¿a qué vamos? Pablo en su predicación, en su enseñanza, yo creo que es importante eso, tiene siempre la mención a la resurrección. Busquemos en el Nuevo Testamento y vamos a encontrar menciones a la resurrección, porque es una doctrina clave de la fe. Si no hay resurrección, entonces estamos creyendo en vano. Y dice, vana es la predicación y somos hallados falsos testigos de Dios, versículo 15. Porque, ya regresando a 1 Corintios 15, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Toda la predicación que los hermanos en Corintio recibieron de Pablo y de otros apóstoles, si estas personas tienen razón, Pablo y los demás maestros que tenían los corintios, verdaderos maestros, serían testigos falsos. La resurrección, hermanos, es conforme a las Escrituras, ya lo dijo en el versículo 4. Y recordemos que en el versículo 4 dice que Jesús permanece resucitado, ha sido resucitado. Entonces, es conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento, y vimos algunos ejemplos. Por ejemplo, ahorita se me viene a Isaac, que era figura de la resurrección. Esa figura sería en vano. Las Escrituras mismas serían vanas porque nos habla de la resurrección desde el Antiguo Testamento. Si ellos tenían razón de que no hay resurrección, entonces el evangelio que recibieron era una falsedad. Era una falsedad. Lo que escribió Pablo a todas las iglesias que tenemos registro, también sería una falsedad. Ellos serían testigos falsos de Dios, porque andan predicando por el mundo conocido que Dios
Dios resucitó a Cristo. Aun cuando llegan a Atenas, recordemos que se burlaron de Pablo por la resurrección, aguantando burlas por la resurrección, que es una doctrina esencial. ¿Qué es lo que nos dice las Escrituras acerca de los falsos testigos? En Deuteronomio 19, 16 y al 19 dice: cuando se levante o se levantare el testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces 2 litigantes se presentarán delante de Jehová, delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si el testigo resultante fuere falso y fuere acusado falsamente de su hermano, entonces haréis como a él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Si había un testigo falso que estaba acusando o apoyando la acusación, le tenían que hacer lo que estaban tratando de hacer con el que no había hecho nada, y así quitarán el mal de ellos. Había que quitar el mal de los falsos testigos. Y otra vez nos repite el modus tollens: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo 16. Y parece una repetición, pero este versículo introduce otras consecuencias, hermanos. Este versículo introduce otras consecuencias de negar la resurrección. ¿Cuáles son esas 2 consecuencias? Primero, en que no son salvos. Si se niega la resurrección, no son salvos. Y son dignos de lástima. Cuando no son salvos, pues es vana la fe y no quita pecados, y por lo tanto condena a los muertos. Veamos estas dos implicaciones o 2 consecuencias de negar la resurrección. Versículo 17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. La fe vana, la fe inútil, sería inútil para regenerarnos. Estaríamos aún en nuestros pecados. Como ya leímos Efesios 2:4, pero bueno, leamos desde el 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego habla de la resurrección. Aún estábamos muertos en nuestros pecados y Él nos dio vida. Y lo que Pablo está hablando acá es de que si no hay resurrección, esa fe no tiene esa capacidad de dar vida a las personas, y por lo tanto seguirían estando muertos. Por gracia sois salvos. Seguirían estando bajo la potestad de Satanás, como lo dice el capítulo 2 de Efesios. ¿Por qué? Porque estarían creyendo una fe sin sentido, una fe inútil. Negar la resurrección es negar la salvación.
y por lo tanto es negar nuestra fe. Negar la resurrección es negar la salvación. La resurrección y la salvación no se pueden dividir. Romanos 4:23, hablando de Abraham, Pablo, acá si ustedes se recuerdan de la fe de Abraham, y no solamente con respecto a él, a Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. La fe del creyente incluye la resurrección. Y vean que Pablo acá nos está relacionando la resurrección con la justificación de cada uno de nosotros como creyentes. Por eso, negar esto es negar la fe y tener quizá ideas acerca de Jesús, como decía Bultmann, era un gran maestro. Hasta ahí nada más. No podía hacer milagros, no resucitó. Y por muy buena persona que pueda ser alguien, por tener un gran conocimiento, si se niega la resurrección, está negando la fe. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, como consecuencia de estar en el pecado. Quienes ya murieron, aún en Cristo, dice, ya están perdidos, sufrieron la pérdida de la condenación, si Cristo no hubiera resucitado. Entonces, aquellos que tienen la esperanza de resurrección, ellos están en Cristo y no perecen. Fueron condenados. ¿Por qué fueron condenados? Por tener una fe falsa. Porque el contenido, lo que se cree de la fe, es importante. Ustedes y yo no podemos creer en una falsedad, porque nuestro Dios es verdad. Y Dios nos exige también creerle a Él que es verdad. Dios nos exige creer la verdad. Por ello es imposible la negación de la resurrección. Y termina, versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si está nuestra fe esperando en Cristo, pero no hay resurrección, hermanos, esa fe inútil que tendríamos, seríamos las personas más miserables en esta vida. El mundo nos tendría, pediríamos la lástima del mundo. Seríamos lamentables. Incitaríamos la piedad por miseria. Si en esta vida esperamos en Cristo, y esperando en Cristo con una fe vana, seríamos los más dignos de ser percibidos como miserables ante los hombres. Mas la fe del cristiano
que incluye la resurrección, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso no hace que nosotros seamos los dignos de lástima. Eso hace que nosotros debamos mostrarle al mundo misericordia y predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio porque tenemos la gran salvación, una fe verdadera, una fe que vence a la muerte. Y cuando miramos a alguien que está condenado a muerte, misericordiosamente debemos de acercarnos a ellos y predicarles un evangelio que les da esperanza de vida eterna. Es al contrario, hermanos. Nuestra fe verdadera tiene que hacernos mostrar misericordia ante el mundo. No recibir lástima del mundo. Que el mundo crea, usted no se emborracha, pobrecito, ay, y lo va a decir Pablo después. No vive una vida licenciosa, ay, que pobrecito, ¿verdad? Voy a decir como dice, la fe hasta tonta sería, ay, qué tonto él ahí, absteniéndose a hacer cosas. Sí, hay que vivir la vida, solo hay una, disfrútela. Causar lástima a la gente, pero esa no es nuestra fe. Esa no es nuestra fe. Por el contrario, mostrémosle a misericordia a esas personas que viven una vida licenciosa y encaminémosla a que acepten a Cristo como su Salvador suficiente y que también lo puedan reconocer como su Señor. Entonces, este fragmento que se recordarán está repitiendo lo que encontramos de forma negativa, la resurrección de los creyentes y la resurrección de Cristo. Ahora va a comenzar en el versículo 20, mas ahora ha resucitado de los muertos, primicia es de los que durmieron. Y nos va a dar muchas implicaciones de nuestra fe. Así que, hermanos, démosle gracias al Señor por su obra misericordiosa, porque es por gracia que hemos llegado a conocer al Señor Jesús como Salvador y también como Señor, y podemos por fe acercarnos a las Escrituras y también observar la resurrección de Él y nuestra. Hermanos, esa fe implica también mostrarle misericordia al mundo y compartir el Evangelio con quienes no creen. Esa fe nos lleva también a depender de Él. Y claro, estudiemos, utilicemos todo lo posible que está a nuestro alcance para tener un estudio más profundo de las Escrituras, pero en dependencia del Espíritu Santo. Señor, te adoramos y te agradecemos este tiempo que nos das, Señor, y que podamos, Señor, tener la seguridad de nuestra resurrección corporal, así como Cristo resucitó también de los muertos. Que podamos también, Señor, compartir ese mensaje del Evangelio en la resurrección y la esperanza de vida eterna que tiene cada una de las personas que cree en ti.
Señor, que compartamos y nos gocemos de la esperanza que tenemos en la resurrección. Ayúdanos, Señor, a mostrar esa esperanza también en nuestros actos en esta vida. Y guárdanos, Señor, bendícenos y también danos la iluminación y la guianza. Te alabamos, Señor, y pedimos tu bendición porque nuestra fe no es vana, porque nuestra fe nos ha regenerado, porque por medio de la fe nos hemos acercado a la obra de Cristo en la cruz y nos has adoptado en tu familia. Somos hijos tuyos por esa fe, esa gracia que nos has dado, Señor. Por eso nos acercamos a ti pidiendo esto. Amén.